Muy buenos días, empezamos un weekly, unos días conmigo donde te voy a enseñar pues cómo me pongo al día, cómo ponemos mi vida en orden después de estar unas semanitas desconectada de todo este mundillo más digital. Tampoco te quiero mentir, estoy bastante contenta de volver a la rutina. Al final tengo la suerte de tener este trabajo que estoy motivada, tengo muchos proyectos, muchas cositas que enseñaros y contaros. Y como siempre me preguntáis pues que cómo me organizo o cómo consigo crear mucho contenido para todas mis redes sociales, he creído que puede ser interesante enseñarte todo este proceso. Así que bienvenidos a unos días conmigo muy productivos, haciendo muchas cosas, poniendo mi vida bajo control, volviendo a tener orden y organizando sobre todo el contenido que os espera este mes de septiembre y octubre. Lo primero que necesito siempre es plasmar todas aquellas ideas, tareas, todo lo que he ido acumulando estas últimas semanas que, pues, por X o por Y no he podido hacer. Y tengo la gran suerte de contar con una agencia de representación, ya lo sabéis, y tengo a mi repre que me ha estado cubriendo todos estos últimos días y se ha encargado de un montón de colaboraciones, se ha encargado de un montón de proyectos y gracias a ella pues tengo más o menos todo bajo control. Pero hay otros emails, otras empresas que pues las gestiono yo y eso es precisamente lo que voy a hacer ahora, organizar todos los emails que tengo pendientes, mirar por supuesto facturas y por lo tanto también organizar todas las finanzas de estos últimos días que pues al estar de vacaciones también he tenido gastos. Así que eso es precisamente lo que voy a hacer, primero poner todas estas tareas más básicas y luego ya pues ir un poquito más allá y tal vez desarrollar algún guión, algún vídeo, que por supuesto pues yo tengo que grabar mínimo 3 vídeos esta semana aparte del que estás viendo, así que todo eso voy a plasmarlo ahora, como digo, en el iPad, en la aplicación GoodNotes, que es la que siempre utilizo. Y también me gusta mucho utilizar como una plantilla de calendario para saber exactamente qué voy a hacer cada día. Una de las mejores partes de mi trabajo, y obviamente es la parte que más veis de los creadores de contenido o influencers, es el hecho de recibir paquetitos porque sí, porque hay marcas que están interesadas en tu perfil y que quieren que pruebes pues, sus productos para saber pues, qué opinas sobre ellos sin ningún tipo de promoción de por medio, ni dinero, ni nada. Simplemente te envían el producto, lo pruebas y si te gusta, pues ellos ya saben que hablarás bien de ese producto si realmente te ha gustado. Así que en estos días que he estado fuera, mis padres se han ocupado de recibir mis paquetitos. Hay algunos que directamente pusimos que se entregaran durante esta semana, así que probablemente durante la semana iré recibiendo paquetes. Vale, estaban unidos, son 2 paquetitos. No sé si te suena esta marca, Burga. Tienen un montón de accesorios para nuestros dispositivos, pues tanto el ordenador como el teléfono, las tablets. Y me escribieron durante estas vacaciones diciéndome pues que tenían una colección muy chula y que ellos creían que a mí me iba a gustar. Así que vamos a abrirlo juntos. No sé qué han puesto, porque no me lo han querido decir. Normalmente tú como creador de contenido eliges lo que quieres que te envíen porque así pues te aseguras que es algo que realmente le vas a dar utilidad o bajo mi punto de vista lo hago así, pero en este caso no tengo ni idea de lo que hay aquí dentro, solo me pidieron que dijera qué colores me gustaban o qué tipo de estampados para conocerme un poquito más. Me he fiado de ellos, así que vamos a ver. Bueno, esto ya sé que os va a encantar tanto como a mí. Ya sabéis que yo soy una fanática de ponerle carcasas así como decorativas para tener una estética un poquito más mona y todos ya conocéis la fundita que le tengo yo ahora mismo al MacBook y como no tengo ninguna otra quería renovar y cuando vi las que tenían en la web me encantaron. Mirad qué estampado tan bonito y tan yo. Y luego, lo que yo no me esperaba, una bolsita de terciopelo aquí metida. ¡Ah! Me han incluido esta fundita con el mismo estampado, me encanta. ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡Lo sabías! ¡Qué guay! A ver, si me conocéis sabéis que a mí el estampado mármol me vuelve loca. Así que también me han incluido otra carcasa para el MacBook, pero con este estampado que espero que se aprecie en cámara porque es precioso. Y además me han puesto esta cajita que ya sé lo que es porque me dijeron, te vamos a poner una funda Elite. No sabía yo cómo es. Oh, ¿cómo es esto? El packaging he de decir que es monísimo. Mirad qué bonito.
y así es por delante, obviamente haciendo match con el estampado del MacBook. Me gusta muchísimo. Bueno, millones de gracias Burga por estos regalazos. No me esperaba tantas cosas. En la web, por si os interesa, tienen un montón de productos más, desde botellas, planificadores, tienen también cosas para el iPad. De verdad que os recomiendo un montón que le echéis un vistazo porque sinceramente creo que os van a encantar los diseños que tienen. Bueno, fundita puesta, fijaros qué mona. Creo que me voy a quedar con esta de momento puesta. No sabía cuál elegir, son preciosas ambas. Ya que estoy, os comento una cosa y es que la textura no es la misma, quiero que lo tengáis en cuenta. La del MacBook es mate, no sé si lo podéis apreciar. Y la del iPhone es este tipo de funda más como que brilla, creo que se aprecia. Pero bueno, monísimo todo. A ver, más cosas que os tengo que contar y cositas que aún no os puedo enseñar, pero que ya os puedo avanzar, que me han contactado, que vamos a tenerlo en el canal. No sé si os habéis fijado, por aquí tengo una cosa negra en el dedo, que ¿qué es esto, Judith? A lo mejor ya lo sabéis si seguís pues tanto a mi pareja como a mis amigos en redes sociales. Esto es el Ultrahuman, el anillo este inteligente. Bueno, esto realmente no lo es, esto es un plástico que llevo en el dedo, porque me han contactado y me van a enviar el anillito para que lo pueda probar, para también poder comparar con el nuevo Apple Watch que salga, en fin, que me han contactado. Entonces, ahora, pues si estáis súper perdidos en este tipo de anillos, antes de que te envíen el definitivo, te envían como un paquetito de prueba de anillos de plástico para que puedas estar seguro a la hora de pedirlo qué talla es la que tú llevas, para que te encaje perfectamente al dedo. Y eso es precisamente esto de aquí, una cajita con un montón de anillos de plástico, y es exactamente lo que me puse ayer ya de prueba para irme adaptando a esto, llevarlo en el dedo antes de que llegue obviamente el oficial. Así que esto de momento no es nada, es un cacho plástico, pero simplemente quería que lo supierais, que vamos a tener el Ultrahuman en el canal y la verdad es que me hace bastante ilusión. Vamos con el otro paquetito. Creo que sé lo que es por las dimensiones. Uy. Me contactó esta marca para enviarme un accesorio para la Alexa. Ya sabéis que en casa tenemos Alexas, pero también que sepáis que tienen para los HomePods, ¿vale? Pero bueno, yo tengo Alexas. Pues bueno, es este productito de aquí que lo que hace es acoplarse a la Alexa que tú tengas, que yo he elegido, por cierto, el de cuarta, quinta generación, que es una de las Alexas que tenemos en casa, pero obviamente había para otros modelos y también obviamente pues para otras marcas, como te he dicho, por ejemplo los HomePods. Entonces, nada, básicamente en cambio de tenerla tal cual, ubicada tal y como es el producto, tú lo pones aquí encima y lo que hace, obviamente lo conectas aquí, es que también tienes dos entradas, una tipo C y una tipo A. Al final lo acabo de abrir, tengo que investigar un poquito, pero para que os hagáis una idea con el dibujito quedaría algo así. Así que pues nada, damos las gracias por este regalito y lo iré probando durante estos días y si considero que vale la pena, pues ya os hablaré de él en un favoritos o en cualquier otro vídeo, incluso en mi Instagram. Might be over my troubles since you came around. Something struck me. Oh, lately I've been caught up in my mind. Speckle weather is impeccable when you are near, and that's the truth, my dear. Igualment me'n vaig a la doblatge a la una i res, simplement dir-te que si hi ha algun me da un poco de vergüencita, pero bueno, es que tengo que probar la cámara, es lo que hay, es mi trabajo. Muchas veces me preguntáis que por qué no hago más vlogs y es que siempre os digo que es que mi vida es un poco aburrida en ese sentido. Para mí no lo es, obviamente, pero el hecho de mostrar que estoy
todo el rato sentada aquí, en este caso porque hace mucho calor para meterme en el estudio, ya lo sabéis, pero bueno, el hecho de simplemente estar aquí sentada, pues haciendo mis notas, tomando apuntes de todo lo que me falta, estar editando, respondiendo emails, llamadas, videollamadas, todo eso, pues es un poco aburrido. Yo, por suerte o por desgracia, este no es mi único trabajo, obviamente es el principal a día de hoy, es lo que me permite vivir tranquila, obviamente, pero aparte, como ya sabéis muchos de vosotros, soy actriz de doblaje y a veces pues me convocan muy de vez en cuando, lo reconozco porque no estoy súper en activo, ya lo sabéis, pero bueno, lo bueno también de trabajar en redes sociales, ser freelance, ser autónoma, es que yo marco los horarios, como siempre os he contado, y por lo tanto antes a lo mejor tenía que no cancelar, pero sí tenía que hacerme un hueco a la hora de aceptar una convocatoria de doblaje porque tenía que coordinarlo con un trabajo de 8 horas convencional, y ahora pues tengo la libertad de aceptar a cualquier hora la convocatoria porque tengo esa libertad siempre y cuando pues no me coincida pues con reuniones o con, yo qué sé, con lo que tenga que hacer de mi trabajo de YouTube. Hoy por lo tanto ha sido uno de esos días en los que me siento un poco Hannah Montana porque tengo mis dos vidas y nada, por la mañana he grabado un vídeo que veréis, bueno, el final de un vídeo que veréis la semana que viene, que me hace muchísima ilusión, y luego pues como digo he tenido que ir a la convocatoria de doblaje. Tengo muchísima suerte porque el estudio lo tengo al lado de mi casa y literalmente son 5 minutos caminando. Poquito más, y es que realmente ya son casi las 5 de la tarde y aquí me encuentro editando vídeos. Reconozco que muchas veces el iPad no me es suficiente porque necesito tenerlo todo bajo control, tener las cosas a la vista, y reconozco que vuelvo a tirar de papel cuando tengo demasiadas cosas que hacer y de esta manera pues siento que no me agobio tanto por tenerlo siempre, como digo, a la vista. Acudo otra vez a métodos convencionales, papel, boli y tachar. Tengo muchísimas ganas de que veáis todo lo que tengo preparado para esta nueva temporada, que ya sabéis que yo septiembre lo tomo mucho como una nueva temporada en el canal, sobre todo por lo que hace al trabajo. Justo ahora estaba haciendo una reunión con mi repre y estábamos consultando pues todas las ideas de contenido, por supuesto todas las marcas que quieren trabajar con nosotras, y estoy muy contenta, la verdad. Tengo muchísimas ganas, como digo, de que lo veáis, de que estéis conmigo y tengo muchísimas ganas. Ya sabéis que a mí septiembre me encanta, es mi mes preferido del año, no solo porque sea mi cumpleaños, sino porque, jolín, hay muchísimo contenido, muchas marcas interesadas, también porque es la Apple Season, que mañana hablaremos sobre ello. Y al final, pues como te conté, para mí volver a la rutina implica nuevos retos y muchísima motivación. Y por cierto, antes justo de entrar en la reunión he recibido un paquete, un señor paquete, que lo tengo en la entrada, ahora lo abriré. No puedo contaros exactamente lo que es porque, bueno, es un productito que aún no ha salido a la venta y por lo tanto no tendría sentido hablaros de algo que no existe para vosotros a fecha actual. Pero no os preocupéis que pienso probarlo, de hecho es que me muero de la ilusión, o sea, creo que es el típico producto que cuando te haces mayor agradeces muchísimo. Podéis intuir algunos, creo que lo que es. Y nada, eso, que me muero de la ilusión. Así que, bueno, vamos a abrirlo. Move too fast and
hacer el b-roll de algunos vídeos, que básicamente son estos planos que superponen la línea principal del vídeo, normalmente me lo suelo apuntar o en el iPad o en papel, o a veces me lo pongo en recordatorios. Tengo una lista de recordatorios que se llama B-roll content y ahí pongo todas las escenas que tengo que grabar para que me sea mucho más sencillo. Y cuando empiezo a grabar, por ejemplo, ahora que ya he grabado pues simplemente haces clic y se borra. De esta manera pues me aseguro que todo lo que quiero grabar quede grabado. Una parte también importante de mi trabajo, bueno, que se ha vuelto muy importante, es todo el contenido en formato vertical. Y es que al final yo sé que muchos de vosotros no me seguís en mis otras redes sociales, pero estoy también muy activa en Instagram, que a pesar de no tener tantos seguidores, pues es de mis redes sociales preferidas, por no decir la que más me gusta a la hora de compartir contenido. Y yo soy muy, no quiero decir estricta ni tampoco perfeccionista, pero me gusta mucho cuidar la estética. Creo que se nota en mis vídeos también y en las miniaturas de YouTube, pero en Instagram también me gusta muchísimo ver mi feed bonito, y es algo que os he contado en muchísimas ocasiones. Entonces, desde que me compré la Ricoh, esta cámara por la que me habéis preguntado, no sé, mínimo 50 mensajes cada día este verano, cada vez que subía un post de fotos, las portadas de los Reels o cualquier foto que subo en Instagram, a no ser que pues en ese momento no la tenga conmigo, estoy intentando hacerlas todas con la Ricoh. Y por eso me habéis visto hacer algunas fotos con ella, porque quiero hacer un Reel, que de hecho lo acabo de grabar ahora mismo, de las carcasas estas de Burga que os enseñé el lunes, si no recuerdo mal. Así que nada, simplemente comentaros que una gran parte también de mi trabajo es pensar en contenido en vertical, que muchas veces podemos pensar que son, bueno, de hecho se hace, ¿no? Que coges el vídeo en horizontal y haces recortes. En mi caso no es normalmente así, me gusta crear contenido también en ese formato directamente, y a veces lo hago con la cámara como ahora mismo, pero también la mayoría de veces, el 90%, lo hago con el iPhone, que para eso tiene muy buena cámara. Y bueno, obviamente también tiene una parte positiva volver a casa, volver a tu ciudad, volver a tu rutina, y es pues volver a reencontrarte con esas personas que hace un tiempo ya pues que no ves. Y eso es justo lo que voy a hacer ahora mismo. Hola. Hola. Son las otras de venida. Volvemos el domingo y esta semana me estoy reubicando, por eso te dije, mira, hacemos un meet si quieres, porque estoy teniendo cuál era mi idea de contenido, o mejor dicho, si quieres comentarme tú más o menos qué habéis pensado. Apesito. Claro. Bueno, es oficial, estamos a puntísimo de entrar ya en la Apple Season, que, a ver, se le llama así al mes de septiembre en general, cada vez que salen nuevos productos de Apple. Al final, tenéis que pensar que mi canal, a pesar de que obviamente pues os cuente experiencias, os enseñe mis días, pues es un canal más dedicado a tecnología y más a mis productos del día a día, que es precisamente un ecosistema de Apple. Así que el mes de septiembre para mí es muy especial porque tengo muchísimo contenido. Yo soy muy friki para estas cosas y ya sabéis que me encanta toquetear pues nuevos productos. Así que nada, eso, que tengo muchísimas ganas de que se lancen, de ver esa keynote el día 9, que ya está confirmado el día 9, y de saber por fin pues todos los detalles de pues esta nueva generación de productos, tanto de iPhone como Apple Watch, como también AirPods, que precisamente yo tengo pensado renovar. En cuanto al iPhone, ya los que sois más puristas del canal ya lo sabéis, estáis al día. Al final, este año es la primera vez que me encuentro en esta situación de no tener, pues obviamente, ninguna necesidad de actualizarme, de renovar mi iPhone. Pero al final el enseñar estos productos se ha convertido, como veis, en mi trabajo. Así que, como digo, por primera vez me encuentro en esta tesitura de querer actualizarme el iPhone solo para el
poder traerlo al canal y que veáis todas las nuevas funcionalidades en cuanto a diseño y obviamente seguir trabajando con marcas, pues tanto de accesorios como fundas, que requieren que tenga el último modelo. Yo es algo que nunca le he recomendado ni a un familiar ni a ningún amigo, pero hay casos concretos como pues somos nosotros los creadores de contenido que nos dedicamos a enseñar estos nuevos productos, a mostrar pues las nuevas funcionalidades, los nuevos diseños, los nuevos colores, el motivo que sea, pero en definitiva traer ese producto al canal para que también vosotros podáis verlos si no os los podéis permitir ahora mismo o si estáis valorando diferentes modelos. En eso se basa un canal de tecnología y yo poco a poco me estoy adentrando a un canal más tecnológico, así que como digo, obviamente tendremos los nuevos iPhones 16 aquí en el canal. Pero antes de que pase todo esto, antes de poder ir a la tienda y decir quiero el iPhone 16 Pro con tanto tal, pasa algo que es un poquito más importante porque realmente tú mismo, sea el iPhone que sea, si es más o menos actual, vas a poder tener, y es el nuevo sistema operativo, iOS 18. Y por supuesto también las nuevas actualizaciones tanto del Apple Watch como también del iPad, del MacBook, y eso, amigos, queda muy poquito para que pase y ya sabéis que en el canal pues yo os he hablado de estos sistemas operativos, os analizamos, os dije lo que iban a traer, pero que yo no os iba a traer un contenido de betas. Hasta hoy. Queda muy poquito para que se lance oficialmente este sistema operativo, iOS 18. Y por lo tanto, todos los que nos dedicamos a crear contenido sobre esto, sobre Apple sobre todo, tenemos que probar este sistema operativo antes, obviamente, de que se lance de forma pública sin beta para el resto del mundo. De esta manera yo ya tengo hecho el vídeo de trucos o de probando iOS o personalizando mi iPhone con iOS 18 o probando todas las funcionalidades, yo ya lo tengo hecho con antelación para que tú sí que lo tengas el mismo día que salga de forma pública. Y eso es precisamente lo que va a pasar ahora. Ese momento del año acaba de llegar y yo pues tengo que empezar a organizar pues qué vídeos tengo que hacer, cómo quiero comunicar estas novedades, estos nuevos sistemas operativos y por lo tanto ahora mismo tengo que instalarme todas estas betas para que yo tenga pues este fin de semana que entra para probarlo tranquilamente y la semana que viene yo empezar a grabar todo el contenido de iOS 18, iPadOS 18, WatchOS el que toque, todo eso para que la siguiente semana, cuando ya sea la keynote, el día 9, tú ya tengas todo ese contenido hecho y por lo tanto yo ya haya probado todas las funcionalidades y tenga un poquito más de experiencia que tú a la hora de pues, recomendarte una cosa u otra. Además, esta tarde tengo también una formación respecto a esto para entender un poquito mejor las novedades y me va a ayudar muchísimo para poder hacer todos los guiones correctamente y creo sinceramente que este contenido os va a encantar. Así que no me enrollo más, vamos a ponernos a iOS 18. Muy buenos días a todos, de viernes por fin se acaba una semana y no solamente una semana, se acaba un mes porque hoy para ti, para mí quedan 2 días, llegamos por fin al mejor mes del año, septiembre. Creo que hacía literalmente 2 años o así que no hacía un weekly. Me cuesta muchísimo unificar varios días porque si ya de por sí cuando grabo un vlog de un día conmigo me alargo un montón a rollo media hora, 45 minutos de vídeo, tenía mucho miedo que este weekly pues se me alargara a hora y media. He intentado pues centrarme más en las partes, considero yo, más interesantes o que podían aportar un poquito más de valor al contenido, que no tanto pues el día a día o mis momentos más de relax o mis momentos más pues de estar conmigo misma y ya. Que también esto es un punto que creo que tenéis que tener en cuenta sobre la gente que se dedica a enseñar su vida en internet sobre todo. No tanto un contenido más de una review o algo así, sino más bien esto. Un blog de un día conmigo, una semana conmigo, unos días juntos. En estas vacaciones, cuando estábamos de viaje por el norte, lo hablé con mi cuñada y es que ella también es consumidora de este tipo de vídeos, de pues más formato blog. Y quedándome más con esta parte de más creadora de contenido, creo que está bien que siempre tengamos en cuenta que al final la edición puede variar perfectamente el día de una persona.
Y eso no quita pues que estés distorsionando la realidad o que realmente pues no haya sido así tu día. Al final son hechos que han pasado, pero por ejemplo pues yo no os he grabado cómo me tomo el café con Albert aquí cada mañana, o pues lo que he comido esta semana, o si he ido al gimnasio o no, que ya os avanzo que no. Y esto también hay que tenerlo muy en cuenta porque a la hora de cuando yo estoy editando el blog le pongo musiquitas a lo mejor que hace que sea un contenido más agradable y a lo mejor pues yo no estoy del mejor humor posible o me ha pasado algo que estoy un poco triste o lo que sea, pero por supuesto no quiero contaminar el ambiente del vídeo y contaros algo que no ha pasado, pero imaginemos, ¿no? Pues que me haya pasado algo, haya discutido con alguien o incluso con Alberto o mis padres, lo que fuera, y pues no estoy con el mejor humor para seguir el blog, pero en cierta manera a lo mejor pues hay que seguir. Cada creador es un mundo y obviamente cada persona pues tiene su estrategia de comunicación y por lo tanto elige, como digo, gracias a la edición, lo que tú vas a ver o percibir de esa persona. Pero no significa que toda su vida sea igual, no significa que sus días sean literalmente así como te ha enseñado, ni tampoco, como estoy intentando decirte, que no le pasen otras cosas más allá de lo que te acaba de grabar en vídeo. Y sin ir más lejos, yo misma, como digo, he decidido pues no enseñarte esos momentos más pues de estar aquí tirada en el sofá, viendo Instagram y perdiendo una hora de mi día. No te lo he enseñado, pero no significa que yo no sea así o que yo no haga esas cosas, obviamente. Entonces, para mí, como digo, es viernes, día 30, y normalmente, a ver, los viernes se trabaja como un día normal, pero intento estar un poco más relajada o dejar las cosas hechas porque desde que esto es mi trabajo, pues me propuse que los fines de semana los dedicaría más al descanso o al menos a no grabar y hacer tareas un poco más rutinarias, pues de organización, facturas o lo que sea, pero no tanto como de YouTube, ¿no? De grabación o edición de vídeos. Entonces, como digo, hoy es viernes, así que voy a intentar dejar todo lo que he ido haciendo durante la semana y proyectos que tengo la semana que viene todo ya hecho para que cuando llegue el lunes pues no esté agobiada ni estresada de tantas cosas que tenga por hacer. Hoy justo finaliza el sorteo que he estado haciendo durante este mes de agosto en mi Twitter, que si has participado pues enhorabuena, ya tengo un ganador y de hecho justo ahora lo que iba a decirte es que voy a hacer el tweet diciendo quién es el ganador. Este sorteo es un poco distinto al resto y es que por primera vez elegíamos nosotros de forma manual al ganador. ¿En qué se basaba? Pues en el diseño de la funda que hubierais hecho un poquito pues más creativa o más personal o directamente que el diseño nos gustara, ¿no? Entonces, como digo, ya tenemos un ganador, os lo habéis currado muchísimo y os lo agradezco porque hay diseños chulísimos, de verdad. Pero como solo puede ganar uno, no sé si se apreciará, pero el ganador es @NachoDGZ_. Y nada, he hecho una fundita monísima y el comentario es: he hecho el dibujo con mis colores favoritos e inspirándome en el otoño que está a punto de empezar. El refrán es gallego y me recuerda que todo lo malo se acaba en algún momento. Un corazón y una carita. No te voy a mentir, me parece monísimo y además es que creo que esta funda te va a ir al dedillo, como tú bien dices, por la nueva temporada que empieza, ¿no? Septiembre, otoño, la mejor temporada del año si me preguntan. Así que felicidades, Nacho, ahora mismo voy a contactar contigo y estaré pendiente de los mensajes privados a ver si me puedes pasar toda tu dirección, modelo del móvil y todo y te la hacemos llegar. Acabo de subir el tweet ya diciendo que Nacho es el ganador. ¡Mil gracias! Bueno, acabo de volver de Fotoprix, creo que lo he podido grabar un poquito, porque ya sabéis que en verano, os lo he contado muchas veces, compramos este tipo de cámaras analógicas, la típica Kodak de usar y tirar, porque nos gusta un montón tener como esa experiencia más de solo tienes un intento, os ponéis ahí y como salga la foto y no sabes cómo realmente han salido hasta que finalmente pues vas a revelarlas. Pues nosotros hace un par de años, cuando estuvimos de viaje en Portugal, tanto en Oporto como en Lisboa, hicimos literalmente lo mismo, compramos una cámara de estas desechables y luego la fuimos a revelar y nos gustó un montón el resultado, así que como digo, este año hemos querido replicar ese proceso creativo con mis cuñados en el road trip que hemos hecho. Normalmente se tarda como unos 4 o 5 días en revelarse las fotos, lo puedes elegir si quieres que te las entreguen en formato digital, es decir, en un USB o impresas. Yo elijo en digital y puedes o bien comprar allí un USB o traer el tuyo de casa, que es lo que yo he hecho. Así que nada, esperamos unos
unos días y en mi Instagram ya os enseñaré el resultado, a ver qué tal han salido estas fotos. Pero hablando de Instagram, si me seguís por ahí, lo sabéis, esta no es la única cámara que me he llevado para hacer fotos este verano. También la protagonista, yo creo, ha sido la Ricoh. Para mí es la mejor cámara que he tenido para llevármela de viaje porque no ocupa nada y porque la verdad es que las fotos las hace increíblemente bien. La pregunta más repetida este verano ha sido: Judith, ¿qué preset estás utilizando? ¿Cómo estás editando las fotos? Y es que he intentado responderos a todos, pero es que no están editadas. Todas las fotos que habéis visto este verano literalmente han salido así de la cámara y lo único que he hecho es retocar un poco las luces y las sombras para igualar mi feed, pero dejando de lado eso, es que no están editadas y es una de las cosas que más me gusta de esta cámara, porque real que me creé como el preset dentro de la cámara, que esto se puede hacer con la Ricoh, con Fuji, con cámaras similares que acepten cambiar parámetros, y una vez hecho eso, pues todas las fotos ya se lanzan con un estilo, con un color que a mí pues me gusta. Total, ¿por qué te cuento todo esto? Porque hay otra cosa que me encanta hacer y que os recomiendo un montón. Desde que era pequeña almaceno fotos que me han hecho, que yo hacía con cámaras pues de aquella época, y de hecho tengo como varios discos duros con un montón de vídeos y un montón de fotos, y obviamente pues es algo que quiero seguir haciendo. Así que no sé si es la decisión más inteligente, pero he decidido que no quiero borrar ni una foto que haga con la Ricoh y quiero almacenarlas pues como siempre he hecho. Así que ayer, no lo visteis, pero me compré un disco duro, me ha llegado ahora mismo con otro paquetito que ahora te enseñaré. Y nada, eso es precisamente lo que pretendo hacer ahora mismo para que no se me pase, que luego es la típica tarea que te da una pereza horrible hacer entre semana o cuando pasa un poquito más de tiempo. Voy a ponerle ya aquí una etiqueta que ponga fotos para que no me líe. Normalmente estos discos duros, que lo sepáis, están pensados más para PC y cuando lo formateáis en el Mac ya funcionan sin problema. Así que voy a hacer eso para empezar a organizar, distribuir todas las fotitos y tenerlas pues bajo control. Bueno, mientras se pasan las fotos, voy a abrir el otro paquete porque te va a sorprender tanto como a mí. ¿Te acuerdas que el lunes te conté que estaba haciendo pruebas, que me estaba probando el anillo de plástico de Ultra Human porque me lo iban a enviar? Pues ya ha llegado. En este vídeo no hay ninguna colaboración pagada, todo lo que habéis visto son regalitos de las marcas, ya os lo conté también el lunes creo, pero bueno, estoy tan sorprendida como tú que me estás viendo. Lo pedimos, si no recuerdo mal, el martes, se hizo el envío, me lo confirmaron todo el miércoles y estamos a viernes. Voy a abrirlo, pero no lo voy a grabar para el blog, lo voy a grabar para Instagram para tenerlo en formato vertical, así que este vídeo también lo tendréis en mi Instagram la semana que viene, o sea, para ti a lo mejor mañana lunes, y cuando ya lo haya abierto y lo haya puesto también en el teléfono, esté todo vinculado y ya lo tenga en el dedo, os enseño qué color he elegido porque creo que os va a sorprender también. Bueno, pues primicia, he elegido un color que al principio tenía como mucho miedo de elegir porque no sabía si iba a llamar mucho la atención, pero todo lo contrario, ¿verdad? No, casi no se nota. He elegido el tono dorado, Gold Bionic creo que se llama. Perdonad si me miro hacia allí que tengo la pantallita. Me gusta un montón. A lo mejor lo conocéis por Alberto, por Javi, porque a ellos les enviaron también el anillo y ellos lo han elegido en negro mate. Bueno, pues eso, que lo he elegido en dorado, me gusta bastante. Mirad, así queda como de lejos. Decidme vosotros en comentarios qué pensáis, pero yo creo que queda bastante disimulado por lo que es el anillo. Ahora, como os he dicho, tengo que ponerlo en la aplicación, mirar a ver qué hay que hacer o cómo puede empezar a trabajar. Pero en fin, voy a dejar el blog ya por aquí, este weekly. Gracias por haberme acompañado estos días. Me lo he pasado realmente bien grabando weekly, cosa que yo pensaba que no iba a pasar, que me agobiaría, que me estresaría, pero no. Simplemente daros las gracias por haberos quedado hasta el final. Nos vemos el jueves que viene con la review de la Insta360 Go 3S, que es la camarita que he podido probar estas vacaciones y que creo de verdad que os va a encantar. Ampliamos plano para dejaros por aquí otro vídeo por si queréis seguir viendo más vídeos de mi canal y nos vemos, como digo, en esa review. ¡Mua! ¡Adiós!